desde la Ciudad de México y queremos agradecerles a todos ustedes que nos reciben allá directamente en su casa. Recuerden ustedes que estamos en los 5 continentes y ahora, pues antes eran 52 países, ahora son 70 países que nos hacen el gran honor de recibirnos allá en la casa de ustedes, en todos los lugares del mundo donde se habla español. Pues queremos agradecerle a Inglaterra, Francia, China, Pakistán, Sudamérica, Canadá, y verdaderamente es impresionante cómo estamos viendo este plano universal donde la recepción es muy importante. Como siempre, mi amigo y compañero conductor Héctor Peña. Héctor, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes aquí a Planeta 2013 y a Red Holística. Bienvenidos. Pues Héctor, como siempre, es muy satisfactorio ver este planisferio a nivel internacional, donde en estos momentos pues se nos está conectando para poder tener este intercambio de información. Sobre todo es muy importante lo que está sucediendo en el mundo entero, en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, el mismo Cuba, que en estos momentos hay cosas muy fuertes a través de esta apertura. Parece que el Fondo Monetario Internacional está haciendo una reestructuración en las economías y en las políticas internacionales. Y buenas noches, amigos, y fíjate, Carlos, que estaba oyendo un programa en estos programas que se arman en el Canal 4 de esta plataforma que tienen de los foros, y exactamente lo que tú y yo habíamos dicho ya hace mucho tiempo, lo empiezan a comentar. ¿Cuál es el verdadero plan del Fondo Monetario Internacional? Pero por primera vez lo tocan así abiertamente, y una persona, un experto, me parece que era del ITAM, estaba mencionando que todo esto no es otra cosa más que la alineación a un plan y proyecto del Fondo Monetario Internacional que le urge cambiar los modelos económicos y comerciales del mundo para que este mundo que está en crisis pueda tener una nueva plataforma para poder converger en el sistema económico. Pero este señor estaba a favor. Y sin embargo, el conductor titular le decía, oye, entonces vamos a sufrir lo sufrió Grecia, lo que está sufriendo España, lo que está sufriendo Inglaterra. Y dice, bueno, es que nosotros tenemos mucho más fondos que ellos. O sea, qué forma tan superficial de decir, no, en México estamos como en otro planeta. No, yo creo que sí vamos para allá. De hecho, habíamos dicho en Chicli y en Conciencia Planetaria el miércoles que ya existía el outsourcing o el no servicios, el no prestaciones en México desde hace aproximadamente, yo lo empecé a ver, desde hace aproximadamente unos 15 años. Ya empezaban empresas a permitírseles la contratación de 6 meses, de un año, cero antigüedad, ya se permitía, Carlos, y ahora lo van a hacer, ahora sí, de plano y de lleno, y lo van a implementar en todos los lugares, Carlos. Bueno, yo creo que tú lo mencionaste el año pasado cuando estábamos allá en las calles de Querétaro. De Guanajuato. Guanajuato, perdón. Y evidentemente lo que sucedió es que tú habías hablado del gobierno del mundo y evidentemente la reducción de los poderes de los estados, empezando con Europa, y el reacomodo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es lo que tú estás mencionando en estos momentos, que nosotros ya lo hemos analizado con una gran profundidad en cada uno de los programas en tertulia nocturna. Yo quería preguntarte algo, Carlos. Adelante. Carlos, te quería preguntar algo que yo observé. Si tú te fijas cómo Obama y estos países poderosos que se han reunido para hacer este plan mundial, ¿no se te hace muy curioso que en México se haga el Pacto por México? Es muy similar a lo que se hizo para que todos estuvieran cohesionados. ¿No se te hace que de alguna manera es una réplica de lo que se está haciendo a nivel mundial? Es decir, ¿México se alinea también? Bueno, yo tengo un concepto muy particular acerca de lo que tú preguntas, y a mí me parece que lo hemos visto en los últimos años, desde que el Partido Revolucionario Institucional pierde el poder. Cuando entra Vicente Fox, llama a la concordia. Cuando está ubicado en los partidos de oposición, en este caso que va a ser el Partido de la Revolución Democrática y el mismo PRI, no se anexan a esta convocatoria que hace Vicente Fox para dialogar. Ellos le llaman dialogar, fue lo que llamó Vicente Fox en una primera etapa. Entra Calderón con una serie de problemas porque se le cuestiona la legalidad para llegar al poder,
y también convoca a la conciliación y ningún partido le hace caso. Tan es así que él toma determinaciones muy particulares. Ahora le llamaste Proyecto México. Bueno, a mí me parece que es un planteamiento, y me atrevo a decirlo de una manera, porque el contexto es nuevamente integrar a la gente, entre comillas, se ha integrado en torno a Enrique Peña Nieto, pero tiene una función. Vamos, yo lo analicé, si me permiten decirlo en primera persona, que el hecho de hacer este proyecto en la firma que hicieron los partidos políticos, pues no es más que una integración, porque el que no se anexe, pues la Secretaría de Hacienda no le va a otorgar presupuestos. Si lo vemos en el caso de los gobernantes que tienen denominación y dominación del Partido de la Revolución Democrática, tanto el gobernante del Distrito Federal, si ellos no se anexan a este proyecto nunca van a tener dinero, porque lo primero que va a hacer es limitarlos la Secretaría de Hacienda. Entonces tienen que abocarse, porque es el poder del Estado-Nación en este caso, y fíjate que me acabo de equivocar al decir el Estado-Nación, porque evidentemente nosotros lo comentamos aquí antes de que triunfara, entre comillas, Enrique Peña Nieto, lo vimos como tanto Cuadri como Vázquez Mota y él pues eran emisarios del Fondo Monetario Internacional, totalmente. Porque él siempre decía reformas estructurales, y lo mismo que se mencionaba en Europa es la misma estructura. Aquí analizamos a Strauss-Kahn cuando fue despedido como presidente del Fondo Monetario Internacional, y luego entra la señora Lagarde. O sea que está perfectamente analizado lo que está sucediendo en estos momentos en México. Ahí están los programas que hicimos hace más de 8 meses, un año, y hay un análisis de profundidad. En estos momentos el mundo entero está en una crisis no económica, Héctor, porque lo que está sucediendo en los 17 países en Europa está perfectamente calculado para crear una economía ficticia a través de los problemas, para quitarles proyectos de trabajo, como está sucediendo en España, y que nosotros lo vamos a ver más adelante, porque si tú lees los periódicos y haces comparación, lo que determina en Europa el Fondo Monetario Internacional y Bruselas, es exactamente lo mismo que se está proyectando en México, que es lo que vamos a tocar. Y Carlos, perdón que te interrumpa, Carlos, también estamos viendo que hay huelgas en México que ya no salen en televisión. Hay mucha protesta en la calle de ciertos sindicatos y de ciertas personas que que son asalariados, que temen por ser despedidos y porque se les quite el derecho a recibir prestaciones, que de hecho son personas en Guerrero, que son personas en el Distrito Federal, que ya están perdiendo sus privilegios, Carlos, y con esto están llegando también a ya contemplar un panorama muy oscuro hacia el futuro, donde la prestación definitivamente la están poco a poco perdiendo. Algunos no recibieron ciertos bonos, en diciembre lo sabemos, etcétera. Es decir, ya se empieza a llevar a cabo el plan que de alguna manera y en forma ilícita se estaba llevando ya desde hace 15, 20 años, yo creo que como un piloto a la mejor de este proyecto para ir acostumbrando a la gente, me imagino, a este régimen y a este sistema de cero prestaciones. Bueno, creo que lo impuso en primer lugar entrando Vicente Fox, fue lo que hizo. Yo trabajaba en la Secretaría de Educación Pública, se limitaron el número de horas, se limitaron el número de horas de trabajo, porque se aumentaron las horas de trabajo para complementar 2 horas más en las escuelas primarias y en los jardines de niños, que había un promedio de 35 alumnos por grupo, se aumentó a 45. Así es. Y es lo que están haciendo en España. Los médicos les sucedió lo mismo. A mucha gente que estaba dentro de los límites de la burocracia se aplicó esto, pero tienes mucha razón, Héctor, porque los últimos movimientos desde el 1 de diciembre empezaron las manifestaciones en contra de... Y el 1 de diciembre vimos las manifestaciones en Paseo de la Reforma, sí, totalmente, en contra de... Claro. Bueno, ese contra de fue contra la imposición de Enrique Peña Nieto, el movimiento 131 que se convirtió en el 132, pero ahora, casi 15 días después
de la entrada del nuevo gobierno federal empezaron los problemas con las reformas estructurales y la reforma educativa. La opinión del señor Chaufet como secretario de Educación Pública, en estos momentos lo que tú acabas de decir, las manifestaciones de todos los maestros en toda la República Mexicana, no salió información, hubo uno que otro de los canales de televisión que lo pasaron brevemente y después ya no se volvió a pasar porque recibieron evidentemente indicaciones de la Secretaría de Gobernación que se aplacara esto. Pero ahora lo vemos, para complementar, amigos, pues las marchas y plantones contra la reforma educativa. Se acaba de entregar por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues la primera información que se dio el martes 15 de esta semana fue que se habían entregado 140,000 amparos, pero no es cierto, no fueron 140,000, son 800,000 amparos ya en contra de la disposición del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Y vemos en algunos de los casos, y de acuerdo a lo publicado el viernes 11, Educación no es de un grupo, advierte la Secretaría de Educación Pública, y dice: Emilio Chaufet, secretario de Educación Pública, la SEP se tiene que abocar a resumir la rectoría del Sistema Educativo Nacional, que no es propiedad de un grupo, sino que pertenece a toda la sociedad mexicana. Bueno, yo aquí sí quisiera hacer un comentario de esto. La rectoría del Sistema Educativo Nacional no lo ha perdido el gobierno federal, porque hace 8 días lo comentamos, quien tiene la responsabilidad del manejo, del control del sistema educativo en base a metodologías es la propia Secretaría de Educación Pública, no es el sindicato. Cierto. El sindicato tiene una cobertura como sindicato de defender todas las arbitrariedades del gobierno federal en contra del magisterio. Sí, por supuesto. Entonces, esto último que dijiste, Carlos, de lo último que leíste, fíjate esto, amigos, cómo habla totalmente de... ¿Dónde está lo que leíste, lo último que leíste, Carlos? La parte... ok, miren, amigos, fíjense lo que es el descaro del totalitarismo. Fíjense nada más, dice, sino que pertenece a toda la sociedad mexicana. ¿Cómo es posible que un solo señor, que es Chaufet, se nombre y se titule a sí mismo Sociedad Mexicana? Sí, es decir, ya no queda en el grupo del CENTE, ahora queda en mí y yo soy la sociedad mexicana. Es decir, yo voy a tomar las decisiones unilateralmente, en un absoluto monólogo, y yo soy la sociedad mexicana. O sea, ¿con qué descaro se pone este señor a decir el que quiera bien y el que no, no, porque yo soy la sociedad mexicana? Creo que, no sé si tú ves en el subtexto esto, Carlos. Sí, no, yo creo que hay algo muy delicado, porque aquí ya lo comentamos en programas anteriores, amigos, que no es la reforma educativa, sino es la reforma administrativa en la educación, porque dentro de las propuestas voy a permitirme leer 5 puntos que existen en esto, y no lo estamos diciendo nosotros por mencionarlo y crear arbitrariedades de comentario. Estamos en un análisis periodístico, haciendo una editorial de lo que se está publicando permanentemente, y esto lo escribe en 3 artículos de diferentes fechas Jacqueline Coatecatl, que escribe en el periódico La Razón, y dice el primero de ellos: a los que se oponen la iniciativa educativa modifica los artículos 3 y 73 constitucionales. Los puntos con mayor razón son: evaluación. Se establece que la evaluación de los docentes no es potestativa y produce consecuencias jurídicas. Para esto quiero mencionarte que hasta este momento ya tenemos 2, 4, 6, 7, 14 estados de la República para el sábado 12, o sea, prácticamente hace 8 días, donde Chiapas, Baja California, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Veracruz, Guerrero, Colima, Querétaro, Nayarit y Chihuahua han aprobado la reforma educativa. Sí. Pero aquí en un programa nosotros dijimos que la reforma educativa estaba aprobada por diputados y senadores representantes de cada uno de los estados, tanto en México como en... Esta es una simulación de democracia. Pero yo voy más allá. Y acuérdate que aquí dijimos que estos diputados pues eran unos ignorantes acerca de lo que era la llamada reforma educativa. Pero dice, concurso de oposición.
El acceso de los maestros al sistema público, promoción y permanencia será a través de un concurso. Servicio profesional docente. Fijará las reglas de ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que brinde el Estado. Sistema de información y gestión educativa. Realizará censos de escuelas, maestros y alumnos para tener una sola plataforma de datos. Pues yo me permito que lo que acabo de leer no tiene ninguna función. No, para nada. Porque no habla de elementos de sistemas de capacitación en pedagogía, en didáctica, en la utilización programas de estudio, simplemente la currícula. Sí, pero quiero, aquí se está analizando el contexto de trabajo del educador, mas no se está haciendo el análisis de la evaluación correspondiente a los alumnos de acuerdo a la metodología aplicada y sobre todo la integración a los avances de una tecnología que son por ejemplo, el internet y la televisión, en este caso la radio, como se manejó en los últimos años. Acuérdate que yo comenté aquí el Plan México. Este Plan México se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y que México fue el aportador para dar sistemas de capacitación en América Latina y en el mundo entero. Hasta el Plan México se desarrolló en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para capacitar a más de 8 millones de soldados que fueron a la guerra. Aquí. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de elementos, Héctor, porque en otro artículo hacia el tiempo que se redactó esto, nos dice que ahora ya no va a haber, como lo dijo el señor Enrique Peña Nieto, que no va a haber herencia de las plazas. Pues a mí me parece un grave error, porque en una familia donde hay un arquitecto, los hijos quieren ser arquitectos. Donde hay médicos, los hijos son médicos. Donde hay abogados, los hijos son abogados. O sea, hay una secuencia generacional. Ahora resulta que aparece un artículo, y lo dice el señor Enrique Peña Nieto, que no se pueden heredar las plazas del magisterio. Eso es una farsa. Y te voy a decir por qué. Yo recuerdo cuando ingresé precisamente al sistema educativo, allá en el año de 1960 y tantos, casi cerca del año 70. De hecho, yo fui a un concurso y heredé una plaza de una maestra que se estaba jubilando. Y posteriormente se convirtió en 2 plazas. No quiere decir que se adquieran las plazas. Yo la heredé en concurso. Así es. O sea, todos los arquitectos, los médicos, los ingenieros, los abogados, todos vienen en una herencia, porque históricamente lo podemos ver en todas las culturas del mundo, en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos, pues hay una estructura, porque el que es hijo de maestro quiere ser maestro, el que es hijo de arquitecto quiere ser arquitecto. O sea, hay una herencia permanente. Es que, fíjate, muy bien lo expusiste, Carlos. Amigos, estamos viendo hay 2 cosas que yo veo aquí. Una de las cosas, está tan ignorante la gente en México y con tan pocas oportunidades de entrar al sistema educativo, que estas noticias que lanza este señor y este nuevo plan del gobierno, posiblemente las crean. Yo he escuchado personas en el metro, en el pecero, en el saunabús, he escuchado muchas veces perdón que diga saunabús, pero sí, o sea, es un sauna. Y amigos, ¿qué he escuchado de ellos? Ya oíste que a los maestros los van a evaluar. ¡Qué bueno! Porque así se va a mejorar la educación. Es decir, le conviene al Estado mexicano tener tal ignorancia y que tengamos realmente, no lo digo por los trabajadores ni los obreros, tener realmente solo obreros que en lo que más piensan es en trabajar más para tener lana. Eso es todo. Entonces, el peligro de todo esto está en que la gente se vaya con la marea. Muchas de las personas que desgraciadamente no tienen poder de discernimiento debido a su escaso grado de relación social a todos los niveles y de una preparación, ¿verdad?, adecuada, puede dar funcionamiento. Por eso en México los reality shows son los más vistos. En México los programas como el de Laura de América y este tipo de talk shows, no lo digo por Laura de América, lo digo por el tipo de programas. Estos talk show son los que mayor rating tienen. Entonces, si tenemos personas que en lugar de estar viendo programas, no sé, de otro tipo, no quiero sugerir aquí nada porque no creo que los que yo vea sean los mejores tampoco, pero Carlos, el hecho de que la mayoría de la sociedad
esté viendo programas de este tipo con una pobreza extrema cultural, artística, intelectual, con un acervo que lo único que te deja es que, como lo he dicho a veces, te vayas a vender pulseritas a Coyoacán. Creo que este tipo de proyectos, este tipo de difusión, de poner en tela de juicio un sistema, un grupo institucional como es el Ministerio de Educación, pues nos hace ver justamente esto. Y la segunda, Carlos, lo primero es que tenemos una población tan baja de estamina mental que se cree todo lo que le dicen, desde Laura de América hasta el secretario de Gobernación. Eso lo hizo Adolfo Hitler con Joseph Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial, y lo hizo Francisco Franco a través de la utilización de la radio. Pero yo quiero mencionar algo que aquí hemos comentado. Acuérdate que la OCDE determina, y vino precisamente el director de la OCDE, que es mexicano, a dar una serie de informaciones con Enrique Peña Nieto hace 2 semanas, y estamos viendo que la calidad de la educación que ha acusado la OCDE, tú lo sabes muy bien, de que tenemos una incapacidad en matemáticas, en historia y en español. Pero voy a leer lo siguiente. En el mismo documento del viernes 11, de hace 8 días, dice: Mexicana le gana 15,000 en matemáticas. Y vamos a ver, Sofía Cedas, alumna mexicana del Colegio Británico, obtuvo el primer lugar en 2012 en la prueba de matemáticas que se aplica a nivel mundial en las instituciones que forman parte del Bachillerato Internacional de la Universidad de Cambridge. O sea, ¿algo más quieren? O sea, a 15,000 le gana una mexicana. Sí, por supuesto. Y podría mencionar más. La Juven superó a 15,000 estudiantes que participaron en ese examen que se realiza de manera anual en los colegios que se encuentran incorporados al sistema Bachillerato Internacional de la Universidad de Cambridge, informó la institución del comunicado. No necesito leer más. O sea, OCDE miente de todas con lo que está haciendo, porque no voy a negar que los sistemas educativos en España tienen una preparación extraordinaria. He conocido a través de internet y a través de televisión española cómo la universidad a distancia para la capacitación de los educadores del mundo tienen una excelente capacitación, y lo tenemos en México, porque también existe la universidad pedagógica en México, donde se está preparando a la gente para ser los administradores del sistema educativo. Carlos, déjame meter aquí un comentario. Fíjate que solo los que somos maestros podemos hablar de cómo está el nivel de la educación. El nivel de la educación en México, y lo reitero nuevamente, es un nivel altísimo, altísimo. En esta escuela, y sobre todo en particulares, déjame decirte en especial en particulares, somos puro maestro universitario. Y sí, esto garantiza que todos los maestros estamos evaluados, pero ahí te va algo muy interesante. Estamos certificados, académicamente hablando. Docentemente hablando, también nos hemos hecho sobre la marcha. ¿Por qué? Porque en este país ya no existe la capacitación, como tú lo has mencionado, del magisterio, sino solamente existe el que te acepto y tú vas aprendiendo en la marcha. Es decir, en México se ha perdido este concepto de poder dar instrumentos y herramientas didácticas para que tú tengas la mayor parte de la estamina intelectual. Pero, ¿sabes qué otra cosa, Carlos? Que los sistemas educativos en México se han venido perdiendo, y esto que lo entienda la gente, no el secretario de Gobernación, porque creo que es más un plan con maña más que una ignorancia, por eso a él no me voy a referir, ni le voy a hablar, sino a la gente. Necesitamos entender que en México el plan educativo que se ha ido viniendo, 3 cambios en poco tiempo de la currícula y de la metodología y de los contenidos didácticos, los objetivos, que ahora ya no se llaman objetivos, sino se llaman propósitos, ¿me entiendes?, a corto y a largo plazo, han hecho que la base cultural, artística, social y básicamente estas áreas, Carlos, sean totalmente puestas de lado. Ahora lo que se pretende es hacer personas capaces de proyectar un oficio más que una profesión. Pero los maestros nos encargamos, y esto es en todas las escuelas, hasta en la alta montaña, nos encargamos de que el alumno siga recibiendo cultura, arte, historia,
literatura, que siga teniendo las armas suficientes para ser capaz de discernir el fenómeno social y el fenómeno de Estado. Y por último, el alumno también se le está enseñando, al menos muchos conozco que lo hacemos, se le está haciendo que salga a la calle y que sea capaz de llegar a una empresa y sugerir un proyecto, y que lo pueda armar, y que lo pueda investigar, y que lo pueda presentar, Carlos. Yo creo que lo que tú estás mencionando es algo innato en el sistema del Magisterio Nacional, desde preescolar hasta la universidad, donde el maestro mexicano de todos los niveles tiene una conciencia nacional futurista, y yo creo que esta es una herencia muy fuerte que tenemos de la etapa de la Reforma en México a través de los liberales del siglo XIX con el presidente Benito Juárez, creando un liberal progresista en donde los hechos históricos nos dan una pauta. Pero quiero mencionar algo ahorita que lo mencionaste, Héctor, porque el señor Carlos Slim está tratando de ubicarse, y él ha otorgado $4,000 millones para el futuro de la enseñanza de este país a través de Internet, que es lo que nosotros estamos haciendo. Claro que él, con un gran imperio de la economía, en donde, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, pues va a retribuir con el más rico, Carlos, con $4,000 millones para que se haga un proceso de trabajo sobre la enseñanza del español, y evidentemente ha contratado a Selman Khan para que él maneje exactamente 556 programas de la enseñanza del español. Ese es uno de los aspectos que yo aún no tenemos mayor información, pero Carlos Slim está proponiendo un hecho de un cambio en el sistema educativo nacional. No podemos hablar más de ello, amigos, porque en realidad no han salido más que 2 artículos de información que se publicaron en Crónica, y sobre todo en el mismo hecho de estar manejando en el periódico La Razón, donde dice $300,000 millones anuales, dice Carlos Slim, deja el subdesarrollo en México. Y a mí me parece que esto es muy delicado, Héctor, porque en primer lugar el señor Carlos Slim pues está metiendo toda la economía que no le permitió Calderón tener 2 canales, porque serían la competencia entre el duopolio entre Televisión Azteca y Televisa en México. Yo creo que tienes razón cuando tú estabas mencionando que en los últimos años no se ha dado un sistema de capacitación verdaderamente a todos los... Bueno, les llaman academias, Carlos, en México. No quisiera irme a nivel universitario, porque creo que en el nivel universitario sí hay una reestructuración en el sistema académico de incorporación al sistema pedagógico inductivo de lo que sucede en el sistema educativo nacional. Donde no lo hay, y bueno, a mí me tocó participar, yo ya lo he comentado, que me tocó estar trabajando en la Secretaría de Educación Pública dando un sistema de capacitación a más de 80,000 maestros en toda la República Mexicana, y una serie de experiencias. Lo que pasa es que estos señores que supuestamente están aprobando la reforma educativa ni siquiera se dan cuenta que hay que crear una institución de capacitación al magisterio en todos los niveles. O sea, no nos podemos aventurar a decir que las maestras de preescolar y de primaria no tienen una capacitación. Por favor, tenemos escuelas normales citadinas, tenemos escuelas normales rurales que dan una capacitación con elementos para ellos. Lo que sí se necesita, y yo de veras felicito al señor Carlos Slim, porque es una ventaja dentro de esto, una aportación de $4,000 millones para este trabajo, y vamos a ver cómo más adelante se implementa este hecho, Héctor. Y yo creo que vamos a tener una gran oportunidad de ver los primeros elementos. Es más, voy a ver si hay posibilidad de ingresar para conocer esto, y vamos, Héctor, para conocer qué es lo que va a hacer el señor Carlos Slim. Pues yo creo que este es parte de ello. Un comentario de 1 minuto, Héctor, por favor. Pues es muy importante lo que acabas de decir. Creo que hay personas que los que aman al país, su más grande desgracia, teniendo tanto poder y dinero, es tener que conciliar, moderar, cabildear con los miembros del Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a tener que ceder por más calidad que quieran en este país,
van a tener que ceder a este plan con maña de poder destruir la base docente en México, de poder determinar que por un examen ridículo como lo es Enlace, como es estas series de exámenes que no reflejan una realidad del nivel académico en México, se pretenda decir que hay calidad en este país. Señor secretario de Gobernación, usted, y se lo pregunto abiertamente, ¿aceptarían los senadores de la República, aceptarían los diputados federales someterse primero, antes que los demás, a un examen para ver si están capacitados? Y ahí dejaría la pregunta. Bueno, en el quinto examen tendrían que retirarse porque es la propuesta del señor Chaufet. O sea, mira, ahorita que estábamos hablando de la herencia de las profesiones, ¿qué sucedería? Porque todos los locutores radiofónicos y televisivos que hay en estos momentos, yo me atrevería a decir que el 80% son hijos de locutores actualmente. Y yo, espérame, Carlos, perdón, antes de que se me olvide. Y yo le pregunto a usted, señor Chaufet, ¿qué no ha heredado los puestos gubernamentales a lo largo de su vida? ¿Qué acaso todos los que están en este gabinete y en gabinetes anteriores y diputaciones y senadurías no se han estado heredando? No se contradiga usted. No se contradiga, porque muchos mexicanos no nos chupamos el dedo. Ustedes se heredan los puestos también. No, bueno, ahorita tienes razón, porque hay hijos y nietos en estos momentos en el gobierno federal. Por supuesto. De todos aquellos, y yo creo que dentro de 8 días vamos a hacer los elementos de quienes han tenido puestos importantes y cómo lo han recibido. Ahora acaba de publicarse en el periódico Excelsior todo el gabinete del señor Enrique Peña Nieto, y bueno, pues ahí tenemos la herencia. Entonces, ¿saben qué? Pues si ustedes no van a permitir las herencias secuenciales de la cátedra del maestro de jardín de niños de primaria y secundaria, pues entonces a partir de la propia estructura en la aprobación que se está haciendo en los gobiernos de los estados, ningún hijo de ningún diputado que haya funcionado como ministro en los anteriores gobiernos puede heredar el puesto de cada uno de los que lo han dejado. ¿Y por qué no le llaman, Carlos, a ver tú qué opinas de esto? ¿Y por qué no le llaman a este proyecto? Porque se morderían la lengua. ¿Por qué no le llaman? Esa es mi opinión. ¿Por qué no le llaman nepotismo directo? Bueno, pues es nepotismo directo, porque lo que está y ya sea, mira, en el programa de Nino Canón lo ha mencionado 1000 veces, ese nepotismo. Y es abiertamente, y quiero recordar al maestro Nino Canón y al mismo maestro Jacobo Zabludowski, de los cuales se están mencionando permanentemente. El maestro Jacobo Zabludowski es muy con más tacto político. Sí, él tiene mucho tacto político, porque él tiene una experiencia de más de 50 años como periodista, y creo que hasta más. Pero bueno, amigos, esto lo vamos a dejar para la siguiente etapa. Héctor, a mí me llama mucho la atención que están muriendo personajes muy importantes del sistema deportista mexicano. Tuvimos ahí un futbolista que le dieron un balazo en un centro nocturno, y ahora resulta que el día de ayer murió también Noé Hernández, que fue campeón olímpico, medalla de bronce, y que en un momento determinado, bueno, ahora sabemos que este personaje acaba de fallecer el día de ayer, porque pues estaba descansando en su casa, le estaban dando tratamiento y murió de un infarto. Este hombre tuvo el número 935 en los Juegos Olímpicos, y después de 17 días de haber recibido un balazo en la cabeza en un bar, yo no entiendo qué van a hacer estas gentes, y luego evidentemente pues hay alguien que les reclama que porque hicieron, y ya sabemos que aparece el elemento de la envidia, y inmediatamente surgen estas grandes desgracias. Pero aquí, fíjate que aquí lo importante, Carlos, no es tanto a dónde vaya el que quiera, artista o no, futbolista o no. Aquí tenemos el caso de Cabañas y el Bar también, pero no importa a dónde vayas, yo soy libre en este país, y coincidirás conmigo, no somos libres en este país de ir a donde queramos. El hecho de que no se garantice el nepotismo, la corrupción, ser permisivos para que los cadeneros dejen entrar a quien sean sus cuates o los tengan amenazados, los dejen entrar armados a un bar, el hecho de que te tengas que andar cuidando hasta en un bar. Es decir, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es que para qué fue al bar? No, es que hay corrupción, no hay una vigilancia real. En México está pasando algo terrible. En el Distrito Federal vienen
declaran la vez pasada 33 muertos el fin de semana en el Distrito Federal, cosa que se está sospechando que los vinieron a tirar aquí para desacreditar al gobierno del Distrito Federal. Estoy de acuerdo contigo. Pero, qué casualidad, algo está pasando, Carlos, algo está pasando en este país. Bueno, son las campañas de desprestigio a los nuevos gobiernos, porque al gobierno federal en estos momentos y durante los últimos prácticamente 24 años no se ha permitido que la izquierda suba al poder, que sería uno de los cambios que aún que desconocemos cuál podría ser la apertura hacia un movimiento de izquierda, que lo siguen desacralizando, por decirlo de una manera, y tú sabes que las estructuras de nuevos movimientos son desacreditados. Pero quiero mencionar algo de Noé Hernández, que nace en 1978 y muere en 2013, ganador del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Bridgeton, Barbados, en 1999, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia 2000, descalificado en el Campeonato Mundial de Edmonton, Canadá en 2001, cuarto lugar en la Copa del Mundo Torino, Italia en 2002, cuarto lugar en el Campeonato Mundial de París, Francia en 2003, descalificado en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, y esto fíjate que se vio cuando Jesse Hauslebeck era el entrenador, de que los mexicanos estaban ocupando la torre de los campeonatos mundiales en marcha, era la élite. Y desde el sargento Pedraza y todo. Claro, empezaron toda una serie de campaña en contra de lo que se estaba haciendo. Se retira al no calificar a los Juegos Olímpicos de Beijing en China en 2008. Y resulta que ahora este hombre muere de un balazo. De un balazo. Y lo hemos visto como muchos personajes en muchas partes del mundo les sucede esto. Lamentamos de sobremanera, queremos mencionar el pésame directamente a su familia por la muerte de este personaje. Tuve la oportunidad de ver algunos reportajes donde verdaderamente la esposa de él dice, es que no es posible que se haya ido de esta manera, y es el sufrimiento de una familia, Héctor. Sí, creo que el país pareciera que después del Pacto por México y las negociaciones que se hayan tenido con las personas adecuadas, debería de haber bajado su nivel de violencia. Hoy escuchaba con Nino Canún precisamente que decían que se va a sacar paulatinamente, lo había dicho el presidente Enrique Peña Nieto, que se iba a retirar ya y en forma escalonada a los miembros del ejército, se les iba a regresar a sus cuarteles, porque con esta súper extraordinaria y archipoderosa Secretaría de Gobernación ahora que va a centralizar el poder de las policías, pareciera que estando solo bajo un mismo mando, parece ser que la corrupción se podría evitar más. Yo no lo creo así, de mi parte. Yo creo que la corrupción es la corrupción, y a veces quienes comandan estos grupos son los maestros de la misma, Carlos. Fíjate, Héctor, que yo en lo personal estoy muy preocupado de lo que sucede en el mundo. Como comentarista en editorial de noticias, me permito decirlo que yo soy uno de los que está preocupado, y muchos otros comentaristas, locutores que hemos escuchado por ahí, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué está pasando en Venezuela? La enfermedad del presidente Hugo Chávez pues determina un cambio en la política de Latinoamérica. El cambio de una política de un hombre como lo fue en su momento el doctor Fidel Castro, como lo ahora es Raúl Castro, como lo fue en su momento César Augusto Sandino, como lo fue el presidente Cárdenas, porque las izquierdas están luchando. Y podría hablar no solamente de América, puedo hablar de África, con todos los movimientos que se han dado, la misma estructura de Sarkozy, que supuestamente era de izquierda en su momento. Hemos visto en muchos países, y bueno, pues ahora el apoyo que se tiene por parte de Hugo Morales, de los presidentes de Argentina, de Nicaragua, de Venezuela, de los que están manejándose en Centro y Sudamérica, donde a mí me llamó mucho la atención hace 2 días, exactamente el 10 de enero, cuando se presentan en esta toma supuestamente del juramento del presidente Hugo Chávez. Pero resulta que el vicepresidente Nicolás Maduro encabezó el acto de apoyo el día que el presidente debía asumir nuevamente el mandato. Pero resulta que la propia Constitución y los magistrados de la Suprema Corte en Venezuela toman una decisión.
las opiniones de Capriles como el anterior contendiente por la presidencia, pues resulta de que estamos viendo a presidentes como José Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Daniel Ortega de Nicaragua y la misma presidenta de Argentina, pues se presentan a este acto para el apoyo de Hugo Chávez. Hay muchas inquietudes, no solamente en el mundo, sino que hay una serie de contradicciones porque el presidente Hugo Chávez vaya a la tercera respuesta como presidente reelecto. Es interesante lo que dices, el pueblo venezolano sin duda, yo no me atrevería a dar por cierto nada, sino creo que el pueblo venezolano es el que tendría que decirlo. Creo que el gobierno del presidente Chávez ha favorecido más a las clases mayoritarias, que son los más pobres de Venezuela. Creo que en ese sentido, por eso lo apoyan las masas, precisamente porque ha sido un gobierno que se ha identificado, no sé si en la realidad, al menos en su filosofía, se ha identificado con el pueblo más pobre de Venezuela, y esto nos habla que su petróleo, que su nuevo régimen de gobierno, pues no se ve mucho, ni se habla siquiera del progreso de Venezuela, ni por los propios venezolanos, ni por el propio Hugo Chávez se ha dicho hemos mejorado en este rubro, las gentes ganan más, ahora tienen más poder adquisitivo, ni él mismo lo ha dicho. Entonces yo no creo en la democracia de Venezuela en estos momentos, al menos, no lo creo, no creo tampoco en la democracia de Cuba, desde el hecho de que no se abrieron elecciones en Cuba, sino sigue siendo ya en estos momentos autoritario y totalitario. No me atrevo a criticar que son buenos o son malos, solamente veo que se aferran de alguna manera al poder, y aquí no podemos decir, claro, para seguir beneficiando al pueblo. No somos promotores, al menos yo no soy promotor ni de Hugo Chávez ni de Fidel Castro, los admiro a ambos, y ojalá los pueblos que son finalmente quienes pagan los errores o que son beneficiados con los aciertos, no sean tan perjudicados con estos cambios, Carlos. Yo creo que aquí hay dos elementos en donde la llamada democracia inscrita por los imperialismos determina una función. A mí, en lo personal, me parece que la verdadera democracia, en el caso como tú lo acabas de mencionar, está en el propio pueblo, de acuerdo al precepto griego en su momento. Pero ahora lo vemos en un proceso de evolución de las grandes economías. Y en este caso las contradicciones se dan porque hay quien no está de acuerdo con el manejo de las izquierdas. Yo quiero mencionar algo que me parece muy interesante, porque de hecho tú lo estabas pronunciando, en el concepto del populismo, porque así lo tocaste, sí, por el supuesto, beneficio de las mayorías, nada más que tenemos que recordar que el populismo no es política imperialista. El populismo nació en los propios Estados Unidos, donde el populismo fue aplicado a los obreros en defensa, y recordemos que a Henry Ford era uno de los que hacía un trabajo de explotación de mano dura con los trabajadores, hasta que hubo esta protección que el propio gobierno de los Estados Unidos se da cuenta que hay que proteger al obrero, que es el que está destinando el gran imperialismo de los automóviles. Así Ford. Así es. Ahora, Lech Walesa en Polonia, recordemos. Pero ya ese populismo es muy tardío, porque el beneficio es buscar precisamente la independencia de Rusia a través de los sistemas de represión totalitario, así es, totalmente. Pero de Estados Unidos pasa inmediatamente a la Revolución Rusa, y es trabajado en forma tal que la Cámara Baja en Rusia, que ahorita se me fue el nombre concreto, perdón, determina una función, y que lo hace Lenin en la protección de los obreros. De ahí pasa a la misma Inglaterra, pero Inglaterra, como estaban en el momento de la revolución industrial, ellos lo manejan de tal manera que el beneficio era para los grandes empresarios en Inglaterra. La llamada burguesía, ¿no? Claro, pero hay la monarquía, porque acuérdate que era la monarquía burguesa. Así es la burguesía. Pero ahora pasa directamente a América Latina y lo toma el presidente Cárdenas
para establecer una nueva norma de populismo. Hoy ese populismo está denigrado por las estructuras de la economía norteamericana. Así es. Y lo escuchamos permanentemente. Tú, de hecho, lo acabas de manejar en una forma. Yo creo que en estos momentos, porque el periódico de hoy habla que el presidente Hugo Chávez acaba de nombrar a uno de los ministros y aparece la firma de él. Creo que no podemos hablar, como lo dijimos hace unos días, qué es lo que está sucediendo verdaderamente con la enfermedad de Hugo Chávez. Eso lo tendremos resuelto quizá ya en próximas semanas a través de ello. De las noticias que den. De las noticias que se den a nivel internacional, pero esperemos que el presidente Hugo Chávez se recupere, obviamente. Se recupere, porque es uno de los grandes líderes en América. Sí, mis respetos. Pues no sabemos aún todavía cuánto tiempo tenemos por ahí. Tenemos 8 minutos. Bueno, pues fíjate que otra de las cosas que me llama mucho la atención, Héctor, ha sido precisamente vamos a cambiar de tema, amigos, porque a mí me parece muy, muy interesante el hecho de que se ha escrito nuevamente la biografía del presidente Lincoln. Y la respuesta de ello está que próximamente se van a otorgar los premios Oscar a través de los actores. Y quiero mencionar algo que escuché anoche en Televisión Española, una entrevista que le hizo una locutora al director Spielberg, donde le pregunta Steven Spielberg, le pregunta cuáles son los elementos de comparación entre Lincoln y la actualidad de Rajoy en España. ¿Qué te parece esa pregunta? Interesantísima, interesantísima. A mí me parece totalmente ridícula, me permite, y lo voy pero a decir. Interesante, la respuesta se me hace más interesante que la pregunta. A lo mejor no la escuché, Carlos, pero no, pero quiero decirte que a mí me pareció ridícula, porque hay que hablar del presidente Lincoln. Que no se compara en nada, supuestamente, porque a lo han subido a un nicho, a un nicho divino, ¿no? Lincoln tiene una serie de elementos porque él lucha contra la economía y el poder económico de los Estados Unidos. Así es. Pero además él provoca la guerra de secesión de los Estados Unidos también entre el norte y el sur, porque el sur tiene esclavismo. Pero además la lucha de un elemento republicano liberal que lo hace el presidente Lincoln. Amigos, yo me atrevo a mencionarlo porque tuve la gran oportunidad hace alrededor de unos 20 años, Héctor, de ganar concursos sobre la vida de Lincoln. Y parte de mi biblioteca era precisamente con una serie de colección de libros, porque yo estaba pendiente de una estación que se llamaba Radio Chapultepec. Sí, me acuerdo de la estación. Y todas las noches había un concurso, y de hecho, pues el que se llevaba los libros era yo, porque me sabía la vida de muchos personajes en su momento. Carlos. Por eso me permito decir que la locutora anoche, que bueno, fueron indicaciones, porque trataron de buscar en la vida de Lincoln, con la película Lincoln, un parangón. Un parangón entre lo que estaba sucediendo en el Mercomún Europeo. Lo que pasa es que la locutora y quien le dio las indicaciones no se dieron cuenta que en esos momentos había una lucha internacional por el expansionismo norteamericano. Exacto. Y Lincoln lo que estaba primero era sentar en la doctrina Monroe de América para los americanos una estructura en una lucha para tomar el poder económico del sur e integrarlo al norte. Nada más voy a decir algo. El presidente Madero de México, toda la familia de Madero estaban en una economía de integración con el sur. Y la problemática que se estaba dando en esos momentos es que México producía parte del algodón que se iba a los Estados Unidos, y luego vino todo un castigo con respecto a México en el momento que ya se había dado 1847 el adquirir el territorio mexicano. Para mí Lincoln tiene... agandallárselo. Bueno, y aquí ya lo comentamos en una ocasión, como el general Santana fue a combatirlos, y porque la propia estructura eclesiástica de México en aquellos momentos no le dio la oportunidad de tener dinero, sino Santana llegó con 7,000 hombres a derrotar a los filibusteros en el Álamo. Si hubiera tenido el dinero para los pertrechos, entra a Washington y derrota a los norteamericanos. O sea, eso no se nos olvide. ¿Por qué lo digo? Porque los mismos estrategas que estuvieron aquí en México en 1847 hablaron del poder que tenía militar
el señor Antonio López de Santana. Bueno, ¿qué te parece esta película? Yo no la he visto todavía porque Tú me contaste que viste un tráiler. Sí, sí. Este elemento me pareció, esta pugna, necesitamos verlo para hacer los comentarios de la actuación del personaje, porque ahora está luchando por ser el primer actor que va a recibir el Oscar, por la intervención en esta película Lincoln. Y aparece, a mí me parece muy interesante porque Sally Field, que es la esposa de Lincoln, en el momento estando en el teatro cuando le dan el balazo, ella prácticamente tiene problemas de trastorno mental. Es muy interesante la vida de Lincoln, los asesinatos que se dieron, que además nunca se supo quién ordenó la muerte de Se decía que, bueno, no había estado realmente, pero se dice que por ahí fue un crimen de Estado. Sí, claro, bueno, Maquiavelo no se equivoca. O sea, igual que Kennedy, ¿no? Muerte por crimen de Estado. Sí, por supuesto. Yo creo que tenemos que ver esta película, esperemos lograr conseguirla y verla ya en la presentación en México para hablar de este personaje que me parece que es uno de los que ha cambiado la estructura cultural del mundo, Héctor. Pues sí, es muy interesante lo que dices, definitivamente un país que se abandona realmente la historia, y hablando hace un momento del sistema educativo nacional, de cómo se han quitado en los libros a los héroes reales de la patria, y se quería, no sé si tú te enteraste de ello, que en los libros de primaria poner al presidente Fox, ¿no? Como porque había trascendido, había quitado al gobierno el poder, idea de Martita, obviamente, ¿no? Pero vamos, la política de Estado en su momento, sí, perdón que te interrumpa. Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la historia, y qué bueno que va a estar Lincoln, analizándola bien, viéndola y interesándonos en ella, nos puede dar las armas suficientes para entender que o se está repitiendo la historia o nunca ha cambiado la historia y solo son nuevos paquetes y nuevas voces y nuevas caras, o la historia se está incluso prostituyendo aún más. Yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos, y me pareció, perdón por lo que voy a decir, pero me pareció que la comentarista que hizo la entrevista anoche con Spielberg habló de cuáles eran los elementos de similitud entre el presidente Lincoln con Barack Obama. Sí, no tiene nada que ver, ¿no? No, pero además yo creo que ni siquiera se dan cuenta de los comentarios históricos, porque recordemos que precisamente la lucha de Abe Lincoln es precisamente la liberación de la esclavitud de los grupos negros, si me permiten decirlo de esa manera, porque ahora se les llama... Así se dicen ellos a sí mismos. Hoy Spielberg anoche en la entrevista dijo: el presidente Barack Obama es un afroamericano. Fíjate qué interesante. En cambio, nosotros sabemos que en el momento de la lucha se integra por primera vez en la historia de los Estados Unidos los batallones de negros liberados, y que solamente son dirigidos por oficiales blancos. Hay una película interesantísima de West Point. Pero no solamente llega a un elemento, sino que durante la Segunda Guerra Mundial se crean el primer cuerpo de pilotos norteamericanos que combate, pero también dirigidos por pilotos norteamericanos blancos. Y ahora ya vemos que después de John F. Kennedy... un negro maneja a todos los blancos, ¿no? Evidentemente la liberación contra el Ku Klux Klan es muy importante. Sí. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando está uno, y sobre todo me permito decirlo, Héctor, y amigos que nos están viendo y escuchando, cuando uno es locutor y cuando uno es comentarista en televisión, sabemos que las opiniones a veces no están de acuerdo con lo que el público nos está viendo del otro lado en su pantalla de televisión, afortunadamente, en su casa. Pero nosotros tenemos que ser muy respetuosos, Héctor, y sobre todo cuando tú eres locutor y se te están dando indicaciones, en el caso de Televisión Española, hay que tener mucho cuidado, porque no hay ningún elemento de comparación con el presidente Abe Lincoln. Intencional la pregunta, ¿no? Creo que tiene una intención, ¿no? Pero claro, ese es ahí para ponderar el gobierno actual del señor Rajoy. Y hoy, si tú ves las noticias, hoy
se está levantando el pueblo español en contra del Partido Popular porque encontraron a un dirigente que tenía 22 millones de euros guardados en bancos y que en estos momentos están hablando ya de corrupción y ya pidieron la renuncia del presidente Rajoy. Así es. O sea, eso es lo que estamos escuchando en México, amigos. Si ustedes nos están viendo en España, es lo que nosotros escuchamos hoy en la mañana y está saliendo en los periódicos del sistema de corrupción que tiene el Partido Popular y que fueron, ya por ejemplo se dijo que algunos de los del Partido Popular hace años antes que fueron ocultados y fueron propiciados en la lucha, en la propia corrupción del Partido Popular. Y yo nada más por último digo que los mexicanos no tenemos cara para realmente nombrar a nadie corrupto, porque en las 147 clasificaciones de corrupción, México ocupa, bueno, si fueran primero, segundo, tercero, así, Carlos, México ocupa el honroso segundo lugar en la corrupción a nivel mundial. Bueno, pero yo creo que también en todos los países hay corrupción. No, sí, pero México ocupa el segundo lugar. Pero en estos momentos, no niego lo que tú estás diciendo, pero en estos momentos se están descubriendo y se están ocultando problemas con el Partido Acción Nacional, eso sí es cierto, con el Partido de la Revolución Democrática. Eso sí es cierto. Antes de la toma de posesión y antes de la convocatoria de Enrique Peña Nieto, se habló de gobernadores corruptos, de gobernadores que habían llegado a 33,000 millones de préstamos. En estos momentos entramos a la primera etapa de no hay dinero, no hay economía, porque los gobiernos de los estados, ya lo dijo el secretario de Economía, que no hay dinero para pagarle a los estados. Bueno, y entonces, ¿dónde estaba el dinero? Y se acusaron a todos los presidentes municipales de corruptos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque ya empezaron los primeros comentarios en contra del secretario de Economía del gobierno federal. Bueno, amigos, pues la verdad es que hoy fue una serie de programas, un programa con una serie de comentarios muy interesantes. Yo le quiero agradecer a Héctor, pero Héctor, un análisis final de 30 segundos, por favor. Amigos, estamos pasando por un reacomodo del mundo. México no lo había visto. México lo había empezado a practicar, pero no a gran escala. Creo que ahora estamos ya en la antesala de un nuevo modelo económico internacional que ya llegó a nuestro país. La marea ya nos contaminó y ahora, desgraciadamente, empezaremos a ver grandes despidos. Esperemos, porque no hay otra, como muy religiosamente dicho, esperemos en Dios que no nos toque en una manera tan terrible como en España. Y sí, amigos, no pudimos comentar algunos otros aspectos, pero estoy de acuerdo con Héctor. Ya el periódico del martes 15 del Universal proyecta, dice, recortará personal de confianza, proyecta Pemex despedir a 15,000, prevé desaparecer áreas con tareas duplicadas, busca mayor eficacia. No es cierto, amigos. Lo que pasa es que es el Fondo Monetario Internacional quien está determinando. Nosotros lo vivimos con el señor Calderón, despidió 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y se hicieron todas las argucias para decir que no trabajaban, que se robaban no sé qué tantas cosas. Aquí lo comentamos precisamente, el hecho del cable que se utiliza para teléfonos de México, con la utilización que fue repartido a Televisión Azteca, al señor Carlos Slim y para Televisa, donde hubo para Salinas Pliego. Para Salinas Pliego, y hubo una serie de elementos que ya los comentaremos en su momento, pero me parece que la secuencia se está cumpliendo, lo que nosotros dijimos del gobierno federal, con Enrique Peña Nieto, que era pues uno de los voceros más importantes del Fondo Monetario Internacional, porque lo que se está aplicando en Europa lo van a aplicar en México, y aquí tenemos el primer elemento. Proyecta Pemex despedir a 15,000 trabajadores. Bueno, ahí la dejamos, amigos, para el próximo viernes. Vamos a tener aquí en Tertulia Nocturna una serie de comentarios muy importantes en base a lo que publican los propios periódicos. Luis Carriles lo publica en el periódico Universal el martes 15. Y bueno, amigos, pues yo les agradezco de sobremanera. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias, amigos. Y solamente podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, y le agradecemos a Diana Cruz su participación. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo y nos vemos el próximo día.